Bueno, pues acá podemos observar, ¿no?, el ventrículo normal, cómo sería. En cambio, si se recarga de líquido cefalorraquídeo, va a ser un ventrículo agrandado y esto que va a hacer va a expandir, ¿no? O mover el mismo cerebro, ¿no? Y va a extenderse por las fontaneras que obviamente son un poco elásticas, no se pueden expandir. Ahora, el líquido cefalorraquídeo, recordar dónde se produce, ¿no? Se produce en los plexos coroideos y el ritmo aproximado es de 500 mililitros por día. Y la reabsorción va a darse principalmente en la convexidad cerebral o en las vellosidades aracnoideas, ¿no? Acá podemos observar un corte coronal encefálico y se observa, ¿no?, en las flechas estas, las astas anteriores y en las flechas estas, las astas temporales, ¿no? Y los plexos coroideos con los asteriscos ahí, normosituados en el interior de una cavidad ventricular. Eh, el líquido cefalorraquídeo, como lo mencionamos, se produce en 0,3 a 0,35 mililitros por minuto. La velocidad de producción en adultos va a ser de 0,33 mililitros por minuto, dándonos un total de 475 en 24 horas. En cambio, en los niños vemos que es un poco más, ¿no? Es 0,33 mililitros por minuto, lo que nos va a otorgar 504 en 24 horas. Hay que tener en cuenta que el volumen total de este líquido es aproximadamente unos 50 mililitros en el lactante y la mayor parte se encuentra fuera de los ventrículos. Acá podemos ver, ¿no?, un esquema más o menos de cómo sería la producción en los plexos coroideos, el recorrido y la reabsorción, ¿no?, a nivel de este, bueno, los plexos coroideos se van a formar donde los vasos sanguíneos, ¿no?, junto con la tela coroidea y la piedra madre, se van a imaginar en esa cavidad, como podemos ver en este corte histológico. En cuanto a la fisiología normal, tenemos los ventrículos laterales que van a drenar el tercer ventrículo, el cual va a ir al acueducto de Silvio, los agujeros de Luschke, y luego el cuarto ventrículo mediante el agujero de Magendie, finalmente los espacios subaracnoideos. Una vez que el líquido cefalorraquídeo se absorbe en los cuerpos de Paccioni y en las vellosidades aracnoideas, se va a dirigir hacia el seno sagital. No, como se puede observar, ¿no?, en la flechita, como nos señala. Y bueno, una vez que regresa la sangre es llevado y filtrado por los riñones e hígado en de la misma manera, ¿no?, que cualquier otro fluido orgánico. ¿Qué contiene el líquido cefalorraquídeo? Inicialmente, un conteo de células tiene que ir menor de 5 glóbulos blancos, todos deben de ser mononucleares y 0 glóbulos rojos, no debe tener presencia de glóbulos rojos. Ahora, recordar, ¿no?, también que el líquido cefalorraquídeo, sus características este, físicas que podemos observar, ¿no?, que es un líquido incoloro, color transparente, incluso le llaman agua de roca, algo así, pero es un color transparente puro, tiene que ser puro, no tener ninguna alteración en cuanto a su color, a su consistencia, ni nada. En cuanto a cloruro, tiene 110 a 125 mil equivalentes, glucosa 50-80, glutamina, lactato, las demás que podemos observar, y las proteínas, que es importante, 15 a 45 miligramos por cada 100 decilitros. Tener en cuenta que cuando aumentan los linfocitos puede ser una meningitis tuberculosa y cuando aumentan los polimorfonucleares puede indicar, ¿no?, alguna infección bacteriana. En cuanto a los tipos de hidrocefalia, tenemos que estos dos, ¿no?, la comunicante o no obstructiva, en donde no hay una alteración en la circulación, pero sí en la reabsorción, y la que es no comunicante u obstructiva, en la que se ve bloqueado a lo largo de una o varias vías, ¿no?, estrechas que conectan a los ventrículos, se obstruye el flujo. Esto puede darse a causa de tumores cerebrales, quistes, infección, sangrado, cicatrización, fibrosis, etc. Dentro de estas puede haber también la adquirida y la congénita, ¿no? La congénita se manifiesta desde el nacimiento o en todo caso en los primeros meses de vida. Son frecuentes estas anomalías y, bueno, del 50 a 60% son del sistema nervioso central, ¿no? Los mielomeningoceles explicarían el 30% de estos casos de hidrocefalia.
La etiología, como ya lo vimos, puede ser por una estenosis, en este caso del acueducto de Silvio, llegaría a un 34% de prevalencia. Una hidrocefalia comunicante, como ya vimos, 38%. El síndrome de Dandy-Walker, que vamos a ver más adelante, un 13%, y otras lesiones, ¿no? 6%. Como vimos, es algo que puede obstruir, son variadas las posibilidades. Ahora también existen, entre esas otras, hemorragia intraventricular, infección intrauterina y menos frecuente compresión tumoral. En cuanto a las causas de la no comunicante, tenemos a la estenosis del acueducto. Esta puede ser es adquirida, ¿no?, por adherencias post-infección o post-hemorragia. El síndrome de Dandy-Walker, que son tumores intraventriculares en forma de quiste coloide o ependimoma. El síndrome de Arnold-Chiari, que son por tumores parenquimatosos. El aneurisma de la vena de Galeno, que es una lesión que ocupa espacio, no es un aneurisma que se revienta. La atresia de los orificios del cuarto ventrículo. En cuanto a la comunicante, tenemos, debido a las de diferentes patogenias, ¿no? Una absorción reducida, por ejemplo, se daría en una infección por TB, una hemorragia subaracnoidea, traumatismos, meningitis carcinomatosa. En cambio, si la causa para generar esta hidrocefalia comunicante es una producción excesiva de líquido cefalorraquídeo, eso se puede dar en casos de papiloma del plexo coroideo. Y otra causa también una mayor viscosidad del líquido cefalorraquídeo. Esto se da cuando tiene un alto contenido en proteínas. En cuanto al cuadro clínico, ya podemos observar, ¿no?, a simple vista la característica, la apariencia que puede tener un niño con hidrocefalia. Ya vimos el porqué de que se da este agrandamiento de la cabeza. Es porque al no ser una bóveda sólida aún el cráneo de los pequeños, y el tener fontanelas puede expandirse, ¿no? Y el aumento del líquido cefalorraquídeo dentro de los ventrículos y esa expansión va a generar que también se dé una expansión en el tamaño de sus cabezas. Bueno, vamos a ver que además de la macrocefalia tiene una fontanela amplia y tensa, debido a la causa que ya mencionamos. Las suturas craneanas van a estar separadas, obviamente. Una ingurgitación venosa pericraneana, como se puede observar acá en el niño, o en esta imagen más claramente, ¿no? Ojos en sol naciente y vómitos, puede generar también estrabismo, nistagmus y obviamente irritabilidad. Joel. Eh, bueno, compañeros, buenas tardes. Vamos a seguir con la exposición y bueno, acá vamos a ver una diferenciación importante, ¿no? Para mencionar tanto la hidrocefalia en recién nacidos y en niños. Por ejemplo, en niños mayores de 2 años vamos a hablar de una hipertensión endocraniana cerrada. Ellos se van a comprometer, ¿no?, por un proceso de vómitos en un escopetazo, sin náuseas, náuseas matutinas, y van a ser poros prandiales, es decir, después de la alimentación. También presentan cefalea de mediana gran intensidad, más intensa por la mañana, desaparece por la noche, ¿no?, en estos niños mayores de 2 años. Incrementa con la tos, los estornudos, los esfuerzos de la defecación y el dolor es más de localización occipital, ¿no? También va a haber una percusión auscultada del cráneo, va a ser positivo, ¿no? Va a haber parecias, parecias o parálisis oculares, oftalmoplegias y midriasis, ¿no?, con una lesión del tercer par craneal. En los recién nacidos vamos a hablar de la hipertensión endocraniana abierta. En este caso es bastante característico ver, ¿no?, el cráneo globuloso y agrandado con piel lustrosa y la frente abombada. En estos niños la fontanela y las suturas van a estar ensanchadas e hiperintensas, ¿no? Hipertensas, perdón.
También en ellos vamos a ver el signo del sol naciente, ¿no? Que son los ojos rechazados hacia abajo. Va a haber también la circulación venosa pericraneal y el aumento de la sonoridad timpánica, ¿no? Que es el signo de McEwen. Siguiente, por favor. Bueno, para el diagnóstico es necesario, ¿no? Evaluar el perímetro craneal normal. En estos niños va a estar aumentado, ¿no? De 1 a 1.5 centímetros, ¿no? Bueno, digamos, este aumento es lo normal, ¿no? Lo que se espera de acuerdo al tiempo que transcurre el niño. De 1 a 1.5 al mes debe incrementarse, ¿no? En los primeros meses de vida. Luego esta velocidad debe ir disminuyendo paulatinamente y se ha de correlacionar con el tamaño ventricular, ¿no? Para ver, digamos, un diagnóstico de atrofia e hidrocefalia a ese nivel. En los niños menores de 2 años con fontanelas o suturas abiertas, pues en ellos vamos a observar un aumento progresivo del perímetro cefálico y un abombamiento de la fontanela anterior, ¿no? También en los niños mayores de 2 años, como sin síntomas clínicos, serán de gran utilidad, por ejemplo, la presencia de edema de pupila y acá es necesario, ¿no? La exploración oftalmológica para determinar el edema de pupila y poder, eh, digamos, acompañar al paciente, ¿no? En su proceso. Podemos ver ahí en la imagen, se usa, ¿no? Digamos, hay estructuras que nos van a ayudar a poder realizar la medida del perímetro cefálico. A nivel anterior, por ejemplo, a nivel de la glabela, por encima o en la zona interciliar, en la parte posterior a nivel del occipucio, ¿no? El occipucio son, digamos, estructuras que debemos de señalar para poder realizar este examen, ¿no? Este examen debe ser en estos niños sobre todo de mayor cuidado, ¿no? Para poder ver, digamos, un diagnóstico, sobre todo en los recién nacidos. Eh, Siguiente, por favor. También en el diagnóstico está indicado la transiluminación, como podemos ver en la imagen, ¿no? La imagen del lado derecho. Vemos, ¿no? Que hay una mayor, digamos, imagen rojiza, y mientras mayor sea digamos, esta coloración, va a estar en relación a la cantidad de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, eso también es parte del diagnóstico para la hidrocefalia en recién nacidos o en niños, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, no siempre un niño con cabeza grande tiene hidrocefalia, debemos tomar en cuenta eso. El niño con ello debemos de sospechar, por ejemplo, un hematoma subdural crónico que se asocia, ¿no? Con un maltrato, sobre todo cuando el niño, por ejemplo, tiene un proceso de sacudidas, que la bibliografía lo menciona como un síndrome de niño sacudido, ¿no? Entonces, debemos de sospechar ello, no toda, toda cabeza grande está en relación a una hidrocefalia, hay que tomar en cuenta ello, ¿no? En cuanto a, para poder ver el diagnóstico, nos vamos a ayudar de algunos exámenes imagenológicos. La bibliografía menciona que el de mayor importancia es la resonancia magnética, ¿no? Y también la tomografía computarizada nos va a ayudar. La ecosonografía también es parte del estudio, pero sin embargo, tomar en cuenta la resonancia magnética. Vamos a ver más imágenes a continuación para poder ver ello. Y bueno, acá en las imágenes podemos ver, ¿no? Los ventrículos laterales, por ejemplo, están dilatados, ¿no? Dilatados, y va a ser una, una muestra bastante, digamos, vamos a verlo con mayor eh, frecuencia en estos pacientes que tienen una hidrocefalia. En las tres imágenes podemos ver eso. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos la ecosonografía. Bueno, este estudio desde antes del nacimiento se le tiene que realizar, ¿no? Para poder, digamos, adelantarnos a un posible diagnóstico y darle un tratamiento, un soporte adecuado a estos niños.
pueden medirse los ventrículos, ¿no? Como podemos ver ahí en la imagen superior, ¿no? O también se puede hacer un estudio de líquido amniótico en los niños que todavía antes del nacimiento, ¿no? Y se puede usar también el eco transfrontanelar en niños menores de 2 años, como podemos ver en la imagen inferior, ¿no? Este también nos va a ayudar en el diagnóstico de una hidrocefalia, sobre todo en niños que aún no han nacido, ¿no? Bueno, siguiente, por favor. Bueno, acá vamos a ver algunas causas que se van, o algunas enfermedades que van a presentar la hidrocefalia. Como ya lo habíamos visto en la etiología, el síndrome de Dandy-Walker se va a relacionar cuando no va a haber una apertura del agujero de Luschka o de Magendie, ¿no? Recordemos que este agujero de Luschka o de Magendie, pues digamos, es el acueducto que va a relacionar el cuarto ventrículo con el espacio subaracnoideo, ¿no? Los espacios subaracnoideos, entonces, no va a haber por ejemplo, ahí en la parte inferior vemos una flechita, ¿no? No va a haber, ¿no? Digamos, ese paso normal del cuarto ventrículo a los espacios subaracnoideos del líquido cefalorraquídeo, por ende va a haber una obstrucción, ¿no? A ese nivel, y por ende acá va a haber un desbalance. Recordemos, en la fisiopatología hay un desbalance entre la absorción y la producción del líquido cefalorraquídeo. Entonces, por esa obstrucción o por la falta de apertura de este agujero, pues va a haber un acúmulo de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Sobre todo a nivel de los ventrículos, al nivel del tercer ventrículo, y de esta manera se va a expresar, digamos, una triada característica, ¿no? Para establecer el diagnóstico del síndrome de Dandy-Walker, que consiste en la hidrocefalia, ¿no? Como podemos ver ahí en la imagen del lado derecho, ahí el ventrículo lateral está dilatado, ¿no? Mayor a predominio del lado izquierdo. Hay un compromiso, ¿no? Es bilateral, pero el lado izquierdo está más comprometido, ¿no? Ese es la hidrocefalia, y también hay ausencia del vérmix cerebeloso en la parte inferior, ¿no? Ahí la otra imagen, la imagen A nos ayuda, la flechita está indicando, ¿no? Este síndrome pues se caracteriza por ello, ¿no? Por la ausencia del vérmix cerebeloso, y en ellos también va a haber la presencia de quistes de la fosa posterior con una comunicación con el cuarto ventrículo, ¿no? Y de esta manera también es una causa de hidrocefalia en estos niños o en los recién nacidos. Siguiente, por favor. También hay otro síndrome, el de Arnold-Chiari. Este ya también está en relación a que va a haber un descenso, ¿no? Un descenso paulatino de la parte del cerebelo. En ocasiones casi va a ocluir casi el mayor porcentaje de los agujeros, ¿no? Sobre todo a nivel del agujero occipital mayor. Por ende, cuando va a haber un compromiso a ese nivel, a nivel del foramen mano, como podemos ver en la imagen, ¿no? Va a haber un proceso de herniación a ese nivel, y así, ¿no? Va a comprimir el tronco encefálico, y esto se puede acompañar o no con un aumento del líquido cefalorraquídeo, y este aumento del líquido cefalorraquídeo pues nos va a relacionar con la hidrocefalia, ¿no? En estos niños. También otra causa podría ser las mielomeningocele, que va a ocasionar este síndrome, ¿no? Va a haber un compromiso, sobre todo a nivel del tronco encefálico, y estos niños pues van a presentar los signos o los síntomas clásicos, por ejemplo, el vómito en fusil, ¿no? El dolor de cabeza también. Siguiente, por favor. También otra causa, vamos a hablar del síndrome de Parinaude. Esta es una limitación de la mirada hacia arriba. Como podemos ver ahí en la imagen, ¿no? El niño tiene una mirada bastante notoria. Es más frecuente por tumores de la región pineal, ¿no? Puede producir dilatación del acueducto del Silvio. Recordemos que el acueducto de Silvio es una comunicante entre el tercer y el cuarto ventrículo, entonces el problema va a estar a ese nivel, ¿no? También va a haber parálisis de la mirada conjugada hacia arriba. Estos niños van a tener dificultad para la convergencia y acomodación, y vamos a poder evidenciar, ¿no? Anisocoria y midriasis en los niños, y
Justamente estos tumores pineales van a estar encargados de producir, ¿no?, la hidrocefalia. Como podemos ver en la imagen, casi todas las imágenes, como les había dicho, se acompañan, ¿no?, con esa dilatación de los ventrículos laterales, que es bastante característico para hablar de este proceso de hidrocefalia. Siguiente, por favor. Bueno, acá también tenemos imágenes de hidrocefalias comunicantes. Como ya lo había dicho, la hidrocefalia comunicante pues se alcanza cuando el líquido cefalorraquídeo alcanza el espacio subaracnoideo, ¿no? Pero a este nivel se encuentran dificultades para la circulación y la reabsorción. Y sobre todo, ¿no?, en el espacio subaracnoideo, cuando va a haber un compromiso, por ejemplo, de las granulaciones aracnoideas, que son el área de absorción, ¿no? Entonces, en ellos, pues, en los niños de 2 meses, por ejemplo, en la secuencia de GRET2, ¿me puedes ayudar, tal vez, Camilita, a marcarlo? Se ayudan, ¿no? Las flechas señalan sobre todo ahí restos hemorrágicos, hemorragias intracraneales, ¿no?, que van a comprometer, digamos, un proceso comunicante, y de esta manera pues, se va a evidenciar, ¿no?, una hidrocefalia comunicante en estos niños, sobre todo porque no va a haber una adecuada absorción del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y de esa manera se va a generar el desbalance entre la producción y la reabsorción o absorción del líquido cefalorraquídeo. Siguiente, por favor. Bueno, acá también hay imágenes de una hidrocefalia no comunicante u obstructiva, se menciona. En este caso, pues va a haber la existencia, ¿no?, de un obstáculo a nivel de las cisternas ventriculares, sobre todo, que van a obstruir, ¿no?, que el líquido cefalorraquídeo eh, continúe con su normal movimiento, ¿no?, a ese nivel, para bañar sobre todo el líquido cefalorraquídeo. Acá tenemos una evidencia de un niño de 9 años. Eh, Ahí vemos, ¿no?, en la secuencia Flair, va a haber justamente el edema transependimario severo por obstrucción a nivel del cuarto ventrículo, ¿no? En este caso, la obstrucción es un astrocitoma pilocítico a nivel de la protuberancia, ¿no? Es un tumor que está causando, pues, esta hidrocefalia como no comunicante, ¿no? Entonces, de esta manera vemos, ¿no?, en esta imagen, en la secuencia Flair, justamente el cuarto ventrículo está dilatado, ¿no? Está dilatado y nos va a ayudar también en el diagnóstico. Siguiente, por favor. Bueno, hemos revisado textos y menciona muchos de ellos que la estenosis acueducto de Silvio en los recién nacidos es la primera causa de hidrocefalia en los recién nacidos y en niños menores de 2 años. Podemos ver ahí en la imagen una secuencia potencial en T2, ¿no?, que va a haber sobre todo áreas hiperintensas marcadas, ¿no?, sobre todo a nivel de los ventrículos laterales, que va a comprimir el parénquima cerebral, ¿no?, como podemos ver ahí. Hay un mayor zona hiperintensa, ¿no?, que comprime el parénquima cerebral, ¿no? Entonces también hay la otra imagen, una resonancia magnética postnatal, ¿no? En ahí también el compromiso es de la misma forma. Recordemos también que la estenosis congénita del acueducto de Silvio va a ser la segunda causa, la primera causa, mejor dicho, perdón. Siguiente, por favor, hay otra imagen, con esa me estoy confundiendo. Siguiente, por favor. Bueno, acá, ¿no? Justamente se ve en la imagen, ya lo había dicho, que el acueducto de Silvio comunica, ¿no?, el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Entonces, a ese nivel se va a producir esta estenosis congénita, ¿no? Y de esta forma, pues se va a evidenciar una hidrocefalia en estos niños, porque va a haber mayor líquido, ¿no?, a nivel de los ventrículos laterales, y no va a haber una reabsorción adecuada, ¿no? Siguiente, por favor. También está en relación a procesos tumorales. En la etiología se ha mencionado, por ejemplo, puede encontrar masas a nivel del cuarto ventrículo, ¿no?, con una marcada dilatación del acueducto de Silvio craneal,
También podría haber tumores a nivel de los plexos coroideos que nos va a estar en relación a la hidrocefalia, ¿no? En esta imagen podemos ver sobre todo a nivel del T1, ¿no? A nivel de los ventrículos laterales también esas zonas hipointensas, ¿no? Que está en relación al acúmulo de líquido cefalorraquídeo y ello, ¿no? Va a comprimir el parénquima cerebral. Ese es el mecanismo fisiopatológico, ¿no? Del cual el paciente va a presentar los síntomas, ¿no? De lo que ya se ha mencionado, los vómitos entre ellos. Siguiente, por favor. Está bien ahí. Esa. La anterior, por favor. Bueno, acá también hay una hidrocefalia por causa infecciosa, una toxoplasmosis congénita, ¿no? Acá la flecha pues nos indica una calcificación focal, ¿no? Una calcificación focal a nivel del parénquima y podemos ver el cuarto ventrículo de mayor volumen, ¿no? Mayor tamaño. Siguiente. También está en relación a las lesiones quísticas, sobre todo el quiste neuroepitelial intraventricular. Como podemos ver en la imagen, la flecha imagen de color celeste nos está indicando, ¿no? Estos quistes también impiden, ¿no? Es que el líquido cefalorraquídeo, pues, se tenga un movimiento adecuado y bañe de esa manera el cerebro. Y bueno, acá las secuencias sí, sobre todo, ¿no? Mejora la visualización de este quiste, ¿no? Que altera, ¿no? Es lo que ya se mencionó. En cuanto a los quistes aranoideos intraventriculares, también son causas de hidrocefalias. En esta imagen podemos ver sobre todo un compromiso del lado izquierdo, ¿no? Sobre todo en T2 se ve esa zona, esa imagen hiperintensa. En T1 también, ¿no? Podemos ver esa, esa manifestación o acumulación de líquido, ¿no? Siguiente, por favor. Eh, También se mencionó de los tumores. Por ejemplo, acá vamos a hablar del papiloma del plexo coroideo, que también está en relación a hidrocefalia. Bueno, estos son tumores cerebrales, ¿no? Pueden ser causados por sobreproducción de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y va a haber obstrucción también en la ruta del líquido cefalorraquídeo o va a haber una disminución en la absorción, ¿no? Y sobre todo una absorción en las vellosidades aracnoideas que relacionan con la siembra leptomeningea tumoral, ¿no? Siguiente, por favor. Acá también vemos imágenes del papiloma a nivel del plexo coroideo del tercer ventrículo, sobre todo en T1, ¿no? En T1 se observa una imagen con contraste en corte coronal y sagital, ¿no? Áreas o imágenes hiperintensas, homogéneas, ¿no? Con formaciones quísticas centrales. No, siguiente, por favor. También vamos a mencionar acá los teratomas pineales maduros, que son también, digamos, causa de hidrocefalia en estos niños. Bueno, para ver esta teratoma pineal maduro se necesita la administración de contraste, ¿no? Y bueno, ello va a demostrar un realce heterogéneo que compromete con un componente sólido, ¿no? Con áreas de mayor captación de contraste y de esta manera se va a delimitar, ¿no? La extensión de la masa y de esa manera se va a diagnosticar. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar del tratamiento. Está indicado un tratamiento quirúrgico, sobre todo en los niños. Eh, para ello vamos a hablar de los drenajes ventriculares externos, ¿no? También por ejemplo, está indicado en los niños una desviación ventrículo-peritoneal o un shunt ventrículo-atrial. O también podría haber estas desviaciones ventrículo-pleurales, pero la evidencia científica está en relación más a un eh, ventrículo peritoneal, ¿no? Sobre todo en niños menores de 6 meses, se puede colocar una válvula, ¿no? A nivel de la zona donde se está obstruyendo el pasaje del líquido.
De 6 años, de 6 meses a un año está indicado la ventriculostomía endoscópica, ¿no? Es decir, va a estar guiado por un endoscopio, sobre todo cuando hay un compromiso a nivel del tercer ventrículo. Siguiente, por favor. También acá va a haber derivaciones lumboperitoneales. Esta, como podemos ver en la imagen, ¿no? Mediante un sistema valvular llamado shunt, que va a derivar el líquido cefalorraquídeo desde el espacio subaracnoideo del canal medular a nivel de, sobre todo, de L3, L4 hasta el peritoneo, ¿no? Y este tipo de derivación se indicará sobre todo en hidrocefalias no obstructivas o comunicantes con ausencia de reabsorción de líquido cefalorraquídeo, ¿no? A nivel de las vellosidades subaracnoideas, perdón. Siguiente, por favor. Acá había mencionado la derivación ventrículo-peritoneal. Hay una imagen, ¿no? Esta es de mayor uso, sin embargo, también hay los ventrículos pleurales, como les dije. Acá, pues, el fundamento es que a nivel, cuando va a haber un compromiso sobre todo sobre los ventrículos laterales derecho y se va a hacer esta derivación, ¿no? Al peritoneo, donde el líquido que se va a almacenar en el peritoneo será reabsorbido, ¿no? Por lo menos a ese nivel. Y esta derivación pues tiene indicaciones, sobre todo en hidrocefalias obstructivas, ¿no? Y bueno, esa es la indicación para este tratamiento quirúrgico. Siguiente, por favor. Bueno, acá vamos a hablar para algunas complicaciones, sobre todo de las derivaciones ventriculopereurales o peritoneales. Está en mayor relación con una infección, sobre todo por estafilococo epidermidis, ¿no? Sobre todo va a tapar la válvula que se le ha puesto, ¿no? Con un proceso quirúrgico, ¿no? En ellos, por ejemplo, cuando se va a evidenciar que va a haber un compromiso que en la válvula se debe sacar la válvula y colocar un catéter, ¿no? Con drenaje externo y más 7 días de tratamiento antibiótico, ¿no? Se puede usar también catéteres para poner antibióticos intraventriculares. Se le debe acompañar con vancomicina o antibióticos como amicacina también. Otro de las complicaciones es el sangrado, el mal funcionamiento, ¿no? También alergia al material que se le ha puesto porque es algo extraño, ¿no? Para el organismo. También va a haber hiperfunción. Se va a caracterizar, por ejemplo, una cefalea ortostática, higromas y va a haber ventrículos pequeños. También podría haber una obstrucción de las válvulas, ¿no? Una obstrucción del shunt. Ellos se van a acompañar con hidrocefalia, una nefritis del shunt, ¿no? Que se va a acompañar con una glomerulonefritis. También esto va a ser de repente algunas complicaciones más importantes, sin embargo, podríamos mencionar también las arritmias, trombos, émbolos y incluso el síndrome nefrótico. Siguiente, por favor. Bueno, acá vemos, ¿no? Una imagen, sobre todo de estas complicaciones, una infección, ¿no? Sobre todo por estafilococo epidermidis en niños portadores, ¿no? De Shunt, de este Shunt ventrículos peritoneales, ¿no? En ellos se va a encontrar esta complicación. Siguiente, por favor. Y bueno, para terminar, acá vemos el otro tratamiento quirúrgico, las ventriculostomías, ¿no? El fundamento de este tratamiento consiste en realizar una ventana en el suelo del tercer ventrículo y permitir que el líquido cefalorraquídeo salga hasta las vellosidades aracnoideas, ¿no? Y de esta a los senos venosos. Y bueno, esta cirugía también está indicada en hidrocefalias no comunicantes. Bueno, siguiente. Eso es todo, doctor. Gracias. Muy bien. Ese grupo creo yo a revisar también quiste aracnoideo.
No, doctor, solo No, decía hidrocefalia en recién nacido y pediátricos. ya no revisó que está el video. Muy bien, entonces el otro grupo. Presente, doctor. Ya. Bueno, a ver, empezaremos con otro grupo, ¿ya? Sí, y pantalla, ¿no, chicos? Sí, sí. Ya, doctor, buenas tardes, compañeros todos. En esta ocasión vamos a, bueno, presentarles la última exposición a respecto de disrafismo espinal, ¿no? Vamos a abarcar los temas de encefalocele y de meningocele. Bueno, de manera introductoria vamos a empezar hablando acerca de modo general qué es el disrafismo espinal, ¿no? Vamos a decir que este disrafismo espinal bien, abarca varios grupos de patologías, ¿no? Que sobre todo vienen a ser desde las patologías o las anomalías congénitas, que por ejemplo esto tiene que ver con cuando va a haber un defecto a nivel del arco neural, ¿no? Y por medio de estas anomalías congénitas se pueden bueno, originar, ¿no? Hernias de meninges o también de los elementos neurales, lo que va a llevar sobre todo a una diversa clínica y las manifestaciones clínicas que se va a presentar, ¿no? Acá, por ejemplo, en las imágenes, en la parte izquierda inferior, vamos a ver cómo va a ser un disrafismo de espinal cerrado y también, ¿no? Cómo este afecta, ¿no? Y también un disrafismo espinal abierto o también puede ser este llamado como quístico, que acá vamos a ver que a nivel de la columna del recién nacido, por no decir, va a haber una proyección, ¿no? De este meningocele y posteriormente este mielomeningocele, ¿no? Que va a ser prácticamente una extensión de la parte espinal. Epidemiológicamente hablando, vamos a ver que tiene a nivel mundial la incidencia que viene a ser de 1 a 10 por cada 1000 casos, sobre todo esto en nacidos vivos, y viene a ser una patología frecuente y se ubica como la segunda causa de discapacidad tanto física en los niños y posteriormente después de la parálisis cerebral, ¿no? También vamos a ver que viene a ser una enfermedad que tiene las tasas más altas de prevención posible, ¿no? Que se dicen que es un 75%. Y la prevención sobre todo abarca medidas sencillas y sobre todo va a ser de fácil acceso. En cuanto al riesgo de la recurrencia que pueda presentar este tipo de patologías, vamos a ver en relación de los defectos del tubo neural, va a ser de un 4 al 8% de los nacidos, de los recién nacidos, ¿no? Y va a aumentar sobre todo cuando va a haber dos hijos afectados, que va a ser sobre todo ya el 10%. En cuanto del sexo, vamos a ver la diferencia del varón con la mujer, que las niñas vienen a ser más afectadas, ¿no? En relación de este tipo de patologías. Y en cuanto a la raza, también se ha visto que tiene más incidencia en relación a la raza blanca. Acá en las imágenes vamos a ver, ¿no? Del meningocele, como ya les comentaba, del riesgo de recurrencia, que va a ser del 4 al 8% o 4 al 10%. Y también vamos a ver en la parte inferior, ¿no? De este mielomeningocele, que va a ser de un 90 al 96%, que se pueda ver este tipo de proyección. En cuanto de los factores de riesgo para este tipo de patologías, uno sobre todo tiene que ver cuando la madre en el momento de la gestación tiene una carencia en cuanto al consumo de ácido fólico, ¿no? Otro tipo de factores de riesgo tiene que ser cuando la madre gestante presenta obesidad materna, ¿no? Otro va a ser cuando, por ejemplo, la madre tenga otras patologías asociadas, como puede ser la diabetes. Otro también puede ser cuando existan antecedentes familiares similares a estos eventos, ¿no? Y sobre todo los de los defectos del tubo neural. Otro puede ser cuando la madre gestante usa medicamentos que van a ser contraindicados para eso, ¿no? Por ejemplo, los anticonvulsivos. Y también cuando la madre va a presentar episodios de hipertermia durante el embarazo. Ya, vamos a ver estas patologías también asociadas a los defectos del cierre del tubo neural. Uno que tenemos el más principal, bueno, el relevante es el Arnold-Chiari, que acá vamos a ver sobre todo que hay un descenso anormal en cuanto de las estructuras del sistema nervioso central, ¿no? En especial sobre todo de las amígdalas cerebelosas.
Y este descenso se tiene que, bueno, está en relación sobre todo porque va a ser debajo del foramen magno. Y vamos a ver que se ha demostrado que de un 85 a un 95% de los niños nacen, sobre todo cuando tienen este defecto de Arnold-Chiari, nacen con espina bífida, ¿no? También vamos a ver que acá la herniación caudal a través del foramen magnum, a nivel del vermis cerebeloso, también puede ser a nivel del tronco del encéfalo y también puede afectar el cuarto ventrículo. Bueno, con el puntero, si me siguen, acá vamos a ver el defecto que va a ser de Arnold-Chiari, ¿no? Sobre todo porque va a haber un descenso de la estructura del sistema nervioso por el foramen magno. Y vamos a ver que esta patología de Arnold-Chiari también se asocia casi siempre o es común con el mielomeningocele y también con la hidrocefalia. Y también se asocia con la espina bífida en un porcentaje del 6 al 15%. Ya, en relación también de las patologías asociadas, es relevante hablar de la hidrocefalia porque esta hidrocefalia va a estar presente sobre todo el 20 a 30% de los recién nacidos, ¿no? Con mielomeningocele. Y se ha visto que hasta puede llegar a algunos casos hasta un 80% de esta presencia de hidrocefalia después de que haya este cierre quirúrgico del mielomeningocele, ¿no? En la imagen, como podemos observar, acá vamos a ver las diferencias, cómo viene a ser un recién nacido sin hidrocefalia y con hidrocefalia, ¿no? En la primera imagen de sin hidrocefalia vamos a ver sobre todo que la cantidad de líquido cefalorraquídeo que es producido sobre todo por el niño, vamos a ver que se va a encontrar en cantidades normales o va a estar de forma conservada. Pero en cambio, en la hidrocefalia vamos a ver que va a haber un exceso en cuanto del líquido cefalorraquídeo en los ventrículos, ¿no? Y esto, por ende, va a generar un aumento de la presión intracraneana, ya que las estructuras óseas no lo permite, bueno, expandirse, ¿no? Otro tenemos las malformaciones de la columna, que se presentan también de un 62 al 78%, en relación de los portadores de mielomeningocele, ¿no? Y vamos a ver que de este 78% también se van a subdividir. En un 30% va a ser de carácter congénito y los 2/3 de estos también es de tipo paralítico, ¿no? Otro que es relevante es la médula anclada, que este se presenta, bueno, en casi la totalidad de los pacientes que tienen mielomeningocele, ¿no? Y también esta médula anclada presenta un alto porcentaje de lipomeningocele después de la reparación quirúrgica de este defecto, ¿no? Pero se ha visto que solo el 3 al 20% va a presentar este síndrome de médula, bueno, síndrome de anclaje medular, ¿no? Y otro que tenemos también de patologías asociadas puede ser, por ejemplo, alergia al látex, porque se ha visto que de un 24 al 60% de los portadores de mielomeningocele que lo va a presentar. Y también vamos a ver que la parte genética tiene que ver un alto grado, ¿no? Que pueda facilitar este tipo de sensibilización. Otro que presentamos va a ser la espina bífida oculta. Esta espina bífida oculta, sobre todo, bueno, tiene que ver en la incidencia que va a ser por lo general menor de 5% a nivel de la población, ¿no? Y la localización de esta espina bífida oculta tiene que ver sobre todo en la región lumbosacra, que va a ser a nivel de L5-S1. Y vamos a ver que también que esta parte que se va a desarrollar los signos y síntomas neurológicos va a ser sobre todo en las 2 primeras décadas de la vida. Y vamos a ver que esta espina bífida también va a presentar alteraciones cutáneas no asociadas a esta. En la clínica de esta espina bífida vamos a ver que sobre todo cursa un cuadro asintomático que puede ver desde anomalías neurológicas, también el recién nacido o el niño va a presentar anomalías genitourinarias, también puede presentar gastrointestinales y musculoesqueléticas que en algunos casos puede llegar a ser severo. Otro que tenemos es el síndrome de la médula anclada. Acá vamos a ver que es causada sobre todo por la disfunción que se sucede, ¿no? Cuando ocurre un estiramiento de la médula espinal a nivel a nivel caudal y a nivel del cono, ¿no? Otro que tenemos también en relación del síndrome de la médula anclada, que puede asociarse a varios problemas que va a presentar la persona, ¿no? La clínica sobre todo va a ser en los problemas ortopédicos que pueda presentar, es que va a sufrir escoliosis, va a sufrir lordosis, cifosis,
Después va a haber una deformidad a nivel de los pies y también va a haber una asimetría a nivel de la longitud de las piernas, ¿no? Los síntomas neurológicos que pueda ir asociados a este síndrome de la médula anclada va a ser desde disfunciones sensoriales, también en cuanto de las respuestas plantares va a estar anormales y también disfunciones motoras. Los síntomas urológicos que puedan presentar va a ser recurrente, que va a presentar infecciones del tracto urinario, ¿no? También debido a este tipo de afección va a presentar retención urinaria y en muchas ocasiones va a tener incontinencia urinaria. El dolor en este síndrome de la médula anclada se va a presentar sobre todo en un 20% de los niños con disrafismo de espinal oculto y puede llegar a aumentar hasta un 80% cuando se trata, bueno, cuando esta patología se trata cuando ya son adultos, ¿no? El dolor sobre todo va a ir en las áreas lumbares, también puede presentar en la área sacrocoxígea o también glútea, y va a ser con o sin patrón radicular. Acá, por ejemplo, vamos a ver los estigmas cutáneos, ¿no? Que vamos a ver que acá que con frecuencia es la única indicación para la presencia de un disrafismo oculto, como podemos ver en las imágenes, ¿no? Y normalmente se va a observar esto, sobre todo en la línea media posterior, a nivel de la lesión, ¿no? Que va a estar alrededor de esta. Y la presencia de estos estigmas cutáneos también va a ser en un 70% de los casos. En la imagen, bueno, en la parte izquierda vamos a ver, ¿no? Esta presencia que puede presentar hoyuelos y también vamos a ver en la parte derecha que, como les comenté, en la línea media y es, bueno, va a ser notorio, ¿no? A medida que va progresando. También acá tenemos otro que puede presentar, que puede ser, por ejemplo, los hemangiomas, los hipertricomas, los lipomas, que, por ejemplo, acá incluso invade la línea media, ¿no? Y ya habría alteración en cuanto de la anatomía normal. Otro que tenemos es la espina bífida abierta o la quística. Como les comenté, de esta espina bífida abierta o quística viene a ser un defecto grave a nivel del tubo neural, ¿no? Acá vamos a ver que tanto los tejidos nerviosos, las meninges, van a optar por protruir a través de estos defectos de los arcos vertebrales y de la piel. Como podemos ver acá, a nivel, por ejemplo, de la parte lumbar, a nivel de L3, L5, va a haber esta protrusión, ¿no? Esta expansión de la parte, bueno, cutánea, y posteriormente a esto, bueno, el contenido o la vía espinal va a optar por sobresalir esta área, ¿no? Y es por eso que se va a notar en los pacientes. Y la localización sobre todo puede ser a nivel tóraco-lumbar, también lumbar, o también, como en este caso, puede ser L4, DL5 y también la zona sacra, ¿no? Ya, ahora tenemos, por ejemplo, la espina bífida con meningoceles, ¿no? Acá sobre todo vamos a ver que es cuando las meninges, que están sobre todo llenas de líquido cefalorraquídeo, van a sobresalir, ¿no? A través de esta proyección que va a haber y vamos a ver que el defecto va a ser sobre todo mayor en los arcos neurales. Acá vamos a ver que también la lesión va a ser moderada de espina bífida y la herniación a través del defecto óseo está sobre todo, tiene carácter limitado, ¿no? Por medio de que va a ser de las meninges, siendo acá también de la médula espinal de forma normal. Acá podemos ver en la imagen, ¿no? La proyección y bueno, que se va a formar en la parte del lombosacro. La clínica de esta espina bífida vamos a ver sobre todo que tiene que ver, dependen sobre todo del nivel del mielocele, ¿no? Y que también vamos a ver que depende de la clínica del grado que va a presentar esto. Que los grados pueden ver, bueno, pueden ir sobre todo desde una paraplegia flácida y también una reflexia, ¿no? También va a haber alteraciones cuanto en la sensibilidad dolorosa y en la sensibilidad táctil. En los trastornos de esfinterianos vamos a ver que va a haber una disfunción vesical y también puede presentar incontinencia fecal, ¿no? Ya, en relación también vamos a ver de la espina bífida con meningocele, que viene a ser un defecto más tardío, ¿no? Y bueno, viene a ser un defecto más de peor pronóstico y va a ser más grave de la espina bífida, ¿no? La localización sobre todo en esto va a ser dorso lumbar
o también puede ser una localización lumbar, pero esta lumbar es más frecuente, ¿no? Se dice que un 50% más frecuente de los casos, y a nivel de la región lumbosacra va a ser solo en un 25%. También se puede presentar no solo en la parte lumbar, sino también en la parte cervical o dorsal, pero tiene una incidencia sobre todo del 10%. La clínica de esto, vamos a ver sobre todo que a la inspección, una vez que llega el paciente, se observa sobre todo esta tumoración quística que va a estar cubierta por esta delgada capa o membrana meningia, ¿no? Y la característica de esta capa meningia es que se desgarra con facilidad. Y lo que es, como es sensible, por no decir esto, va a conllevar a un elevado riesgo de infección y, bueno, hasta incluso la manipulación de esta área, al ser sensible, puede presentar infecciones frecuentes a la persona, ¿no? Al niño. Vamos a ver que también acá la médula espinal va a estar involucrada en estas malformaciones, así como también va a estar involucrada las raíces, las meninges, y también los cuerpos vertebrales y también la piel, ¿no? Vamos a ver que también los músculos y el tejido subcutáneo van a cubrir estos defectos, ¿no? Y en el 75% de los casos va a ser necesaria una cirugía para, sobre todo, ya que esta membrana se desgarra con facilidad para evitar las infecciones que pueda presentar. El diagnóstico, vamos a ver acá, que sobre todo tiene que ver con la evaluación del disrafismo espinal cerrado, que, bueno, comienza primeramente con una historia clínica y un examen completo, ¿no? Acá vamos a ver que se debe de incluir también el examen rectal para ver si presenta anomalías tanto cloacales y de masas presagras, ¿no? En la neuroimagen vamos a ver acá, vamos a analizar la parte esencial que va a ser de la parte esencial de la evaluación. Acá el estudio óptimo para caracterizar este tipo de anomalías intraespinales o periespinales, vamos a ver que se usa, bueno, o en el caso también del disrafismo espinal cerrado, va a ser la resonancia magnética. Y sobre todo se indica una resonancia magnética que va a ser a nivel de toda la columna, ¿no? Para ver acá si la persona presenta anomalías que va a ser bueno, solo una o puede presentar múltiples anomalías. Otro tipo de examen para el diagnóstico va a ser la urodinámica. Acá las pruebas urodinámicas suelen detectar sobre todo las disfunciones urológicas que van a estar presentes en los niños, ¿no? Y esta evaluación urodinámica se utiliza sobre todo para ver la parte, bueno, en la evaluación preoperatorio, y es benéfico sobre todo para la liberación del cordón atado, ¿no? Que pueda presentar o si llegara a presentar el recién nacido. Acá en la imagen, por ejemplo, vamos a poder ver cómo se ha indicado la resonancia magnética, bueno, que nos muestra, ¿no? Este cordón atado y también en este caso va a presentar un lipoma. En cuanto al diagnóstico prenatal, vamos a utilizar también pruebas bioquímicas. Acá se usa sobre todo el alfa-fetoproteína, que por lo general cuando se le saca este tipo de examen, vamos a ver que se va a encontrar aumentada, ¿no? Y sobre todo va a estar también aumentada en los defectos del tubo neurales abiertos y también cuando hay anomalías a nivel del líquido amniótico, como puede ser en sangre materna, ¿no? En relación de los defectos del tubo neural cerrado, que esto sobre todo, como les comenté, es en una incidencia del 10% de todos los defectos del tubo neural, no se va a presentar un aumento de esta alfa-fetoproteína, ¿no? Por lo que la detección bioquímica resultaría sobre todo negativa. Y este ítem es importante porque vamos a ver que acá los defectos del tubo neural abierto, sí, o sea, en el examen sí va a salir positivo la alfa-fetoproteína, o sí va a salir aumentada, pero en los defectos del tubo neural cerrado no se encontrar de forma, bueno, se va a encontrar de forma negativa, ¿no? A nivel del ultrasonido, bueno, se le indica sobre todo en el primer trimestre del embarazo, ¿no? Acá vamos a ver que cuando se le hace esta ecografía, vamos a detectar niveles superiores al 90% para anencefalia y también 80% para encefalocele, ¿no? Y vamos a ver que cuando también se le hace, bueno, ultrasonido en el primer trimestre del embarazo, en relación de la espina bífida se reportan solo en un 44%. Y en una vez que se realice también el ultrasonido en el segundo trimestre, mejora la detección de la espina bífida, ¿no?
que puede llegar hasta niveles sobre todo del 92 al 95%. Vamos a ver también que ante el diagnóstico de este ultrasonido del tubo neural va a ser necesario también al indicarle una evaluación, sobre todo que va a ser de forma minuciosa y también buscar otras anomalías que pueda presentar, ¿no? Y esta concomitante de esas anomalías asociadas puede llegar hasta un 20% de los casos. Otra vamos a ver, bueno, vamos a ver también la ecografía tridimensional, que sobre todo nos ofrece más ventajas a diferencia de la ecografía 2D, ¿no? Sobre todo para poder determinar el nivel de la lesión y también, bueno, vamos a ver el grado de la espina bífida, ¿no? Y vamos a ver que esta ecografía que se va a utilizar en cuanto de 2D y 3D también nos sirve o va a ser útil a 3D para distinguir si esta va a ser una de tipo abierto o también cerrado. También nos va a ayudar para poder delimitar el grado y el nivel de la lesión y también para buscar, una vez que, bueno, cuando está todavía en el vientre materno, para buscar otro tipo de anomalías estructurales que pueda presentar el feto, ¿no? La resonancia magnética sobre todo viene a ser esto, sobre todo se ha visto que en los centros hospitalarios viene a ser un recurso escaso porque no todos los centros de salud van a presentar resonancia magnética. Y no se ha demostrado sobre todo que, bueno, va a ser más superior versus la ecografía o la ultrasonografía, ¿no? Y se recomienda sobre todo realizar el ultrasonido en busca de estructuras, bueno, de estructuras de anomalías en las mujeres sobre todo que van a estar en el periodo de gestación de 13 al 24, ¿no? Y también vamos a ver que se le indica también en mujeres que presentan factores de riesgo, que pueden ser, por ejemplo, defectos del tubo neural. Y como les comenté en la epidemiología también, cuando hay presencia de factores que ya, bueno, en la familia, ¿no? Y también para, eh, sobre todo este 3D, para tener una mejor definición en cuanto a las estructuras que puedan estar anómalas, y sobre todo para eso, ¿no? Siguiente. Y bueno, dentro del tratamiento de esas alteraciones del desarrollo del tubo neural, bueno, el tratamiento que se le va a dar al paciente en general tiene que ser un enfoque multidisciplinario, ya que como vimos las complicaciones que el paciente va a tener no solamente se van a tratar con un tratamiento plenamente quirúrgico, ¿no? Dentro de este tratamiento multidisciplinario puede haber la intervención de un pediatra, neuropediatra, el propio neurocirujano, un cirujano ortopédico, un urólogo infantil, un fisioterapeuta y tratamiento por psicología. Como mencionamos también, el paciente tiene que tener tratamiento de medidas generales, tanto prequirúrgico como postquirúrgico. Por ejemplo, es importante que la madre con el diagnóstico ecográfico de la patología tenga un mejoramiento nutricional con suplementos desde del trimestre del embarazo. También es importante que la mujer, las pacientes, las madres con riesgo para el desarrollo de estas patologías, del desarrollo neural, pues tengan un seguimiento adecuado, ¿no? Por ginecobstetras. Es importante también que todos al tratamiento quirúrgico se le haga un tratamiento o un seguimiento por las otras especialidades, ya que mencionamos que era un tratamiento multidisciplinario. Dentro de las diferentes técnicas operatorias que se le ofrecen al paciente son las plásticas, ¿no? Es el cierre de las lesiones. Como vimos, la mayoría era por una alteración del cierre a nivel del tubo neural. En este caso, el tratamiento sería las plásticas de los disrafismos y estos van a estar de acuerdo al volumen de la lesión, a la ubicación de la lesión a nivel de la columna vertebral y al final el que va a tomar la decisión de acuerdo a las propias características del paciente debería ser el neurocirujano. Se le puede hacer plastillas sagitales mediales, unas plastillas transversas, unas plastillas circunferenciales, en donde se le va a realizar dos incisiones semicirculares laterales, plastillas romboidales, en las cuales van a ser dos incisiones de forma de V que van a estar de manera invertida, la técnica de Morland, que vendría a ser de manera romboidal, el injerto de liodura o meñique liofilizado. Dentro de la utilización quirúrgica del microscopio, en este caso, se va a realizar cuando el disrafismo va a tener complicaciones dentro del cono medular, raíces raquídeas y médula espinal. Siguiente.
Bueno, dentro de estas, las cirugías para los pacientes, como mencionamos, el enfoque se le puede realizar después del nacimiento o una cirugía durante el estado, ¿no?, del paciente. Dentro de la cirugía tradicional que vendría a ser del paciente recién nacido, como mencionamos, era cerrar la lesión en las primeras horas de vida para que se puedan así evitar las posibles infecciones que va a tener el paciente. ¿Cómo se va a realizar esta cirugía? Bueno, se va a reseccionar el bulto a nivel de la médula espinal y se va a resecar el quiste y se van a aproximar las propias meninges y cerrar el defecto. Se va a cerrar la lesión por capas y posteriormente va a haber una evaluación por neurocirugía en donde se tiene que evaluar si hay signos de hidrocefalia. En caso de que sí haya signos de hidrocefalia, se le va a colocar un drenaje permanente. Dentro de los resultados que se esperan es que que es que se le va a colocar al paciente un drenaje permanente, una válvula para una válvula de derivación del paciente para el control de la hidrocefalia, también manejo de la incontinencia en caso del paciente presente incontinencia, como mencionamos, tenían complicaciones diversas del paciente de acuerdo a la ubicación y al grado de la lesión, y en el caso que el paciente presente parálisis es que se le derive posteriormente a tratamiento por ortesis. Dentro de la cirugía prenatal, el manejo, bueno, es una cirugía que se realiza en centros especializados. El primero es que se le tiene que hacer el manejo o el mapeo que se realiza por ecografía y por resonancia magnética. Dentro de esto, el tratamiento del abordaje quirúrgico se va a hacer de manera intrauterina. Se abre el útero, se va a minimizar el sangrado y posteriormente se va a realizar la cirugía fetal, se le va a realizar el cierre del defecto. En este caso, el resultados en comparación a la cirugía tradicional es el que el paciente solo va a presentar una lesión o una cicatriz. Se ha visto también en las comparaciones de hidrocefalia o de complicaciones de la propia enfermedad, los pacientes con cirugía prenatal tienen menor riesgo a desarrollar, por ejemplo, hidrocefalia. También los pacientes desarrollan en menor proporción parálisis o complicaciones dentro de las parálisis. Los pacientes que presenten este grado menor o en grado normal, se le va a derivar también, ¿no?, a un ortopédico para el desarrollo de órtesis. Siguiente. Dentro de la encefalocelia, que vendría a ser el otro tipo de disrafismo, como mencionaron, dentro de trastornos del desarrollo neural, existen dos, que vendrían a ser de la manera abierta y de la manera cerrada. Dentro de estas vendría a ser el encefalocelia. Se le define como una herniación de una o más estructuras encefálicas a través de un defecto óseo a nivel craneal. Dentro de estas propias definiciones se le va a definir de acuerdo al contenido que va a tener este quiste o este defecto, esta protrusión, ¿no? Dentro, que es cuando se le va a presentar meninges, se le conoce como meningocelia, cuando va a presentar tanto las meninges como tejido neural, en este caso el cerebro, se le va a conocer como encefalomeningocelia, y cuando va a presentar también estos dos componentes más, el líquido cefalorraquídeo, se le va a conocer como encefalomeningocistocelia. Siguiente. Dentro de la etiología del encefalocelia, se conoce que la mayoría de etiologías son de tipo congénito en un 80%, pero se conoce que hay ese 20% podría ser casos secundarios que podrían estar relacionados con tumores, traumatismos, lesiones iatrogénicas. Dentro también de la etiología, los factores genéticos y ambientales están muy relacionados, como ya mencionó nuestro compañero de la parte general, los factores de riesgo de las pacientes, ¿no?, de las madres, de los pacientes portadores de esta alteración congénita. También están relacionados las infecciones TORCH de las madres, así como hijos de matrimonios consanguíneos, o con una madre que ya presentó, con una madre con antecedentes que ya presentó un hijo con estas propias alteraciones. Dentro de la etiología, la teoría más aceptada, ya que existen diferentes teorías, no se conoce correctamente por qué se produce estos trastornos del desarrollo motor, desarrollo neural. Se conoce dentro del encefalocelia
que es la separación incompleta del ectodermo de la capa superficial del ectodermo con del neuroectodermo, que no logra pasar, que no permite el paso de las células mesenquimales para cerrar, así desarrollar tejido propio óseo, ¿no? Entonces hay una herniación propia del tejido neural, del tejido cerebral. Dentro de estos mencionan que es importante conocer que el cierre del neuroporo craneal se va a dar el día 25 y esta etiología es también otra etiología conocida, es que podría ser por el cierre incompleto de ese neuroporo. Dentro de las propias etiologías se ha relacionado este encefalocele con más de 30 distintos síndromes. Dentro de los más importantes o más conocidos vendrían a ser el síndrome de Meckel-Gruber, el síndrome de Warburg, el síndrome de Fraser, el síndrome de Knobloch, el síndrome de Roberts, el síndrome de Gloria de la Mañana y el síndrome de la banda amniótica. El siguiente. Bueno, dentro de la clasificación que va a tener el encefalocele, se le puede dar estas diferentes características, que uno que vendría a ser el encefalocele primario, en donde se van a ser de etiología congénita y va a estar presente desde el nacimiento, y su clasificación que va a ser de acuerdo a la localización, como ya mencionamos, y el encefalocele secundario, que va a ser de manera adquirida y que por lo general es de manera por tumores, iatrogénea por traumatismos. Dentro de la clasificación, de acuerdo a la localización del propio encefalocele, tenemos la clasificación de un encefalocele anterior, a nivel encefalocele parietal, encefalocele occipital, que es el de los más comunes, en un 75%, y el encefalocele basal. El siguiente. Bueno, dentro de la epidemiología, el mieligo, meningocele, el encefalocele y la anencefalia van a presentar o van a componer el 80% de todos los defectos del tubo neural, y estos defectos del tubo neural, el encefalocele va a presentar entre un 15 a un 20% de estas propias enfermedades. Dentro de la incidencia que va a tener el encefalocele, se conoce que va a ser de 1 a cada 10.000 nacidos vivos. La prevalencia, se conoce que a nivel mundial, la prevalencia estimada es de 180 casos por cada 100.000 nacidos vivos, y la localización dentro de las características propias es que del 70 al 90%, en un balance del 75%, los encefaloceles se van a localizar a nivel del área occipital o encefalocele occipital, y va a tener una prevalencia o una incidencia mayor en mujeres, el encefalocele occipital, y en varones un encefalocele anterior. Como mencionamos, dentro de las propias divisiones o localizaciones en proporciones, la localización occipital vendría a ser la de mayor proporción, con un 75-80%, y la parietal y la frontal vendrían a ser las siguientes más frecuentes. Siguiente. Dentro de la fisiopatología del encefalocele, bueno, como les mencioné, ya se conocen diferentes teorías que originan este encefalocele, pero dentro de las más aceptadas, para poder explicarles acá, dentro del desarrollo del tubo neural se conocen dos grandes hitos, que vendrían a ser, uno, la neurulación primaria y la secundaria. Dentro de la primaria vendrían a ser la localización de las células del neuroectodermo y el pliegue para la formación del tubo neural, que vendrían a ser ya propias alteraciones como la cistitis, la anencefalia, la espina bífida abierta. Dentro de la secundaria se va a presentar el disrafismo espinal con lipoma, y en caso de el encefalocele, bueno, esta alteración congénita es post la neurulación del paciente, ya que, como les mencioné, en este caso la neurulación primaria es la migración de las células y el pliegue para la formación del tubo neural. La secundaria es la condensación de las células de este tubo neural por las notocordas, y en el caso de la alteración de esta post-neurulación, es como la etiología y el más aceptado es que no existe, o hay una alteración, una adhesión entre la capa del neuroectodermo con el ectodermo superficial, que no va a permitir el paso de las células mesenquimales formadoras de hueso, por lo que al haber esta inexistencia de células mesenquimales a nivel de la capa que se va a encargar de la formación a nivel de hueso, entonces existiría esta alteración o este hueco que sin células mesenquimales
que se especializarían, se convertirían en células formadoras de hueso. Bueno, dentro de otras teorías que nos ayudan a comprender la fisiopatología propia del encefalocele, tenemos la teoría, por ejemplo, del síndrome de la banda amniótica. Siguiente. Bueno, dentro de la exploración física del paciente, se van a encontrar diferentes, una característica importante del paciente, cuando el paciente va a nacer, obviamente, que se va a encontrar una masa visible cubierta de piel, que normalmente o con frecuencia se va a encontrar a nivel de la línea media, ya sea a nivel de la línea media anterior o posterior, de acuerdo al tipo de localización del encefalocele. Se va a encontrar un saco que en una gran mayoría puede estar parte con líquido cefalorraquídeo. En el caso que presente líquido cefalorraquídeo, las características de este quiste o de esta masa visible van a ser más translúcidas. Dentro de las características del tamaño, y también es importante conocer que las propias deformidades faciales van a estar relacionadas con la localización. Por ejemplo, una localización basal a nivel etmoidal va a predisponer al paciente a causarle lesiones o deformaciones faciales. Dentro de otros signos que podemos encontrar en el paciente, por ejemplo, en la misma localización basal etmoidal, los pacientes van a tener una presentación clínica con obstrucción nasal o ronquidos, fuga de líquido cefalorraquídeo, una rinorrea acuosa y una predisposición a realizar meningitis a repetición. Siguiente. Bueno, dentro de la propia clínica del tipo de encefalocele, el encefalocele anterior, como mencionamos, o en caso de la basal, la clínica que va a presentar se va a relacionar con la obstrucción nasal, rinorrea anterior, repetición de meningitis, hipertelorismo. Dentro de la ubicación, a nivel de la placa cribiforme, se va a localizar en un 60%, a nivel del techo etmoidal de un 31.3%, a nivel del esfenoides o la silla turca va a ser a nivel del 15.5%, y una encefalocele posterior, la clínica que va a presentar el paciente con predominancia es hidrocefalia a un 40 o 60%, y las convulsiones van a ocurrir a un 17%. Dentro del encefalocele anterior, la presencia de hidrocefalia está relacionada, pero en valores menores al 5%. Dentro de otras localizaciones y características propias clínicas, tenemos la localización frontal, en donde se van a asociar a presencia de hidrocefalia hasta un 14%. Encefalocele de localización temporal o a nivel de la fosa craneal, el paciente va a presentar con otorrea repentina, episodios repetitivos de meningitis, que van a permitir también el diagnóstico siguiente de encefalocele. Bueno, dentro del diagnóstico tenemos que comentar que el diagnóstico que se le puede realizar al paciente con encefalocele puede ser un diagnóstico prenatal y después del nacimiento, ¿no? Dentro del diagnóstico prenatal es importante que se detecte los factores de riesgo de la madre, como mencionamos, podrían ser defectos nutricionales como el déficit de ácido fólico, factores de riesgo ambientales como el consumo de medicamentos o antecedentes de diabetes mellitus, antecedentes genéticos, en caso de que la paciente presente antecedentes familiares con esas patologías. Dentro del diagnóstico de los diagnósticos importantes imagenológicos, tendría que ser el ecográfico, que es aproximadamente un 80%. Se pueden observar las encefaloceles, y esto va a estar relacionado mucho con la edad gestacional, a la edad que se le realice el diagnóstico con ecografía, y también el tamaño, ¿no? Dentro de otros también está la prueba de ADN, que tiene una alta especificidad, pero puede desarrollar falsos positivos hasta un 8%, y que se le tiene que realizar a las 10 semanas para poder detectar las anomalías cromosómicas. Dentro de otras está la resonancia magnética prenatal. En este caso es una técnica bastante buena para la localización y caracterización de las propias lesiones, pero una de las complicaciones o uno de los defectos que podría tener esta prueba es que para poder realizarla se tiene que hacer sedación fetal, que no se realiza en todos los centros, solamente en centros especializados. El siguiente. Dentro del diagnóstico postnatal, bueno, dentro de las dos que se realizan, es uno la resonancia magnética, donde esta va a ser el gold estándar para poder realizar el diagnóstico,
dentro del diagnóstico postnatal, como mencionamos, es el estudio de elección, ya que nos va a caracterizar el propio defecto, el contenido, el tejido cerebral y cualquier anomalía asociada que pueda presentar el paciente. Dentro de la tomografía, esta va a funcionar como un apoyo diagnóstico, ya que al realizar una reconstrucción tridimensional nos pueden ayudar a caracterizar los defectos del cráneo, las anomalías óseas y la hidrocefalia. El siguiente. Dentro del diagnóstico diferencial tenemos distintos, como acá les presento los más comunes, y acá propios de la localización, ¿no?, del encefalocele occipital, que puede ser un diagnóstico diferencial de quistes dermoides, de la línea media, hemangiomas, malformaciones vasculares, a nivel encefalocele de la boba craneal o basal, ese sería el agujero parietal congénito, defectos del cuero cabelludo, quistes de la frontoetmoidal basal, quistes dermoides, hemangiomas del encefalocele esfenoorbital o frontoesfenoidal, el teratoma orbitario, agenesia unilateral de la placa esfenoidal, y así, ¿no? Cada uno tiene su propio diagnóstico diferencial, siendo los más comunes en general el ilioma nasal, el quiste dermoide nasal, el epidermoide nasal, la dacriocistitis, la dacriocistocele, el hemangioma y el pólipo nasal. Siguiente. Dentro del tratamiento del encefalocele, pues el tratamiento es netamente quirúrgico, en donde los objetivos del tratamiento quirúrgico buscan reparar los defectos óseos y con un cierre dural hermético. El objetivo es eliminar el exceso de piel y eliminar el tejido cerebral no funcionante. El abordaje quirúrgico que se le va a realizar suele ser abierto, y también se tiene otra opción del abordaje endoscópico, cuando en este caso el encefalocele, de acuerdo a la localización, va a tener implicaciones a nivel de la región esfenoidal o etmoidal. Dentro del tiempo de intervención o el tiempo de la intervención que se le da al paciente, pues esto va a depender mucho del tamaño, de la ubicación, de las complicaciones asociadas y si presenta una capa de piel o si es expuesta, ¿no?, de la propia encefalocele. Dentro de estas, si va a presentar una capa protectora, pues el tratamiento quirúrgico se puede retrasar durante algunos meses, pero si esta encefalocele no presenta cubierta de piel, pues la cirugía debe ser propiamente después del nacimiento. En caso de las encefaloceles basales, pues la corrección quirúrgica va a prevenir prevenir las infecciones, ya como dijimos, por la propia localización, y también va a prevenir la hernia progresiva del contenido intracraneal. El siguiente. Dentro de las técnicas quirúrgicas del encefalocele, uno es importante, que es la desviación del líquido cefalorraquídeo. Esto se tiene que realizar antes de la cirugía para poder realizar así, disminuir la presión a nivel del sacro herniado, y para que posteriormente este saco se pueda empujar con facilidad y poder hacer el cierre, ¿no?, y el aproximamiento de las diferentes capas. Otro también que venía a ser el injerto óseo, que como mencionamos era un defecto óseo y defecto de la formación ósea. Se le puede colocar al paciente un hueso autoinjerto, que generalmente se le va a extraer antes del comienzo de la propia cirugía. En este caso se le puede colocar también el polvo o gel cerámico para ayudar al cierre de este defecto óseo. Dentro del abordaje propio quirúrgico y las técnicas quirúrgicas se conocen dos en grandes grupos, que uno que es el abordaje transcraneal abierto, que es el más utilizado, el más común. Se conocen diferentes abordajes transcraneales o transfaciales abiertos, que su mayoría están indicados, mientras que otra técnica quirúrgica se viene a ser el abordaje endonasal endoscópico, que está más relacionado con el abordaje de encefaloceles con localización basal y etmoidal, y también se ha demostrado que permite la localización precisa de los defectos, ¿no?, en comparación a un abordaje transcraneal abierto. El siguiente. Y bueno, dentro del pronóstico propio del paciente, esto va a depender mucho de los factores, de múltiples factores asociados tanto a las características del propio paciente como a las características del propio encefalocele. Dentro de estas propias características del encefalocele vendrían a ser la ubicación, el tamaño, la cantidad de
contenido hernario que medía o de cerebro, la presencia, si existe, o presencia de senos durales a nivel del saco, la presencia de hidrocefalia, que vendrían a ser una de las características de riesgo del paciente, y las anomalías congénitas adicionales, ya que vemos que estas patologías normalmente con una gran frecuencia se asocian a diferentes etiologías congénitas características, ¿no? Dentro de las anomalías congénitas adicionales también, ¿no? Dentro de las anomalías intracraniales, se ha visto que estas anomalías intracraniales, algunas presentan ya factores de riesgo para el mal pronóstico del paciente. Por ejemplo, la presencia de trastorno convulsivo y la presencia de microcefalia junto con la asociación de hidrocefalia tienen un mayor riesgo de 4 o 5 veces más en comparación a un paciente que no va a presentar estos tres anomalías intracraneales. Y también de las propias localizaciones, dentro de un encefalocele frontoetmoidal tiene mejor pronóstico en comparación a un paciente con encefalocele occipital o parietal. Bueno, dentro de la prevención que se le da al paciente, como mencionamos, uno vendría a ser la prevención nutricional, en donde se haga el manejo, el consumo de ácido fólico de 0.4 miligramos al día en caso de madres que no presentan antecedentes de riesgo, mientras que sea 4 miligramos en pacientes en madres con antecedentes, ¿no? Que ya tuvieron un hijo con alteración del desarrollo del tubo neural. Y también es importante que las madres hagan su seguimiento continuo para la detección temprana de algunas anomalías congénitas. Siguiente. Eso es todo, doctor. Muchas gracias. Muy bien, jóvenes. Tomaremos la lista rápidamente. Aguilar Cueva. Doctor, buenas tardes, presente. Amá. Apasa Mamani. Doctor, buenas tardes. Presente. Buenas tardes. Arango Vázquez. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Arias Condori. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Cárdenas Choque. Cárdenas Choque Kevin. Cárdenas Choque Noelia. Cárdenas Portugal María Julia. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Castellanos Jurado. Castellanos Jurado. Chacón Cosiguamán. Chacón Cosiguamán. Dávila Cors. De la Torre Vera. De la Torre Vera. Durán Olivera. Presente, doctor. Presente, doctor. ¿Quién está presente? Durant. De la Torre. Presente, doctor. Durán Olivera. Presente, doctor Durant. Flores González. Flores González. Garay Valdivia. Presente, doctor, buenas tardes. ¿Quién? Flores González. Presente, doctor. Sí, Presente, doctor, presente. Garay Valdivia. Doctor, buenas tardes. Garay, presente. Muy bien. García Quintanilla. Presente, doctor. Góngora Jaramillo. Góngora Jaramillo. Iquiapasa Jara. Presente, doctor. Jordán Saldaña. Jordán Saldaña. La Torre Alvis. La Torre presente, doctor. León Palma.
Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Loaiza Farfán. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Maldonado López. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mamani Valderrama. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mejía Romero. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Moscoso Quispe. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Nina Moreno. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Olarte Pino. Olarte Pino. Ontón Condorgomán. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ortega Rivas. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ortiz Yucra. Ortiz Yucra. Paredes Pedraza. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Quilihuamán Zúñiga. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ripa Contreras. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Rivas Ramos. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sánchez Rivero. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Santos Chacón. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Villacresis Conza. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, ¿alguien más? Doctor, por favor. Doctor David, mi micrófono está con retraso. A ver, uno por uno. ¿Quién dice? Amado, por favor. Castellano, por favor. doctor. Ya, Amado. ¿Otro? Gracias, doctor. Castellanos. Castellanos, doctor. Castellanos. Dávila. Góngora, doctor, por favor. Góngora. Muy bien. Gracias. Muy bien, jóvenes. Ya creo que terminamos con todas las clases teóricas. Han hecho una buena revisión también desde hoy día. Solo faltó que Arasnoideo. Bueno. ¿Dónde estamos? Jóvenes, ¿para cuándo va a ser el examen entonces? Para el lunes, doctor. El lunes 20 a las 2 de la tarde. A las 8 de la noche. Ya, a ver, ustedes sigan el horario, pues. A las 10, doctor. 10 de la mañana. Noche, doctor. De la noche. Ya, entonces, queden en acuerdo ustedes y me comunica el delegado, ¿ya? Perfecto, doctor. Muy bien, muy bien. Recomendaciones, ¿qué más podemos decir? Necesitamos aprobar varios alumnos porque están casi un poco más, no, menos de la mitad están desaprobados en el primer examen. Entonces, yo estaba pensando dar el examen lo más sencillo posible, ¿no? Ya, entonces, el segundo examen va a ser más sencillo, pero siempre revisen los temas. Ya me han enviado, creo, ¿no? Los temas, ¿no? De la exposición de ustedes. Sí, doctor. Ya están todas las diapositivas. Entonces, esta tarde lo estoy colgando en la página ya, para que todos también lo tengan. A pesar que lo deben tener de repente. Entonces, siempre revisen mayormente lo que ustedes han expuesto. Como les dije en las clases teóricas, es importante los cuadros de resúmenes. Haciendo un resumen de todos los temas que hemos revisado, por ejemplo, en primer tema, absceso cerebral, tiene que ser las etapas del absceso, ¿no? Revisan las etapas del absceso, ¿no es cierto? El tiempo, ¿no? Cada cuánto tiempo es una cierta etapa, ¿no? Los criterios de cirugía, cuándo se operan los abscesos, ¿no? Hay criterios. En absceso, ¿qué más? La forma cómo se disemina, cómo llega al parénquima cerebral, ¿no es cierto? En
En neurocisticercosis hay que saber lo que es los criterios de diagnóstico, hay que saber el tipo de presentaciones, ¿no? Hemos hablado de quísticos, racemosos, ¿no? Entonces, todas las fases también del neurocisticercosis, ¿ya? Y cuando es quirúrgico también. Eso es lo más importante, porque ustedes pueden saber muy bien lo que es tomar imágenes, ¿no? O sea, los exámenes de laboratorio, las imágenes que necesita el paciente, ya se supone, ¿no? Pero lo mejor es que sepan esos cuadros, por favor. Otra recomendación. A ver, estamos en neurocircosis, en hidrocefalia. En hidrocefalia, el signo de Evans tiene que saber, ¿no es cierto?, cómo se saca el signo de Evans, ¿no es cierto? De igual forma hay que saber cuándo se opera y cuándo no se opera, ¿no es cierto? Puede haber pacientes adultos mayores con atrofia cerebral y con ventriculomegalia. ¿Es quirúrgico o no es quirúrgico? Revisen eso. Puede haber jóvenes con ventriculomegalia, pero si no tienen signo de Evans positivo, tampoco puede ser quirúrgico, ¿no? Entonces, todo eso hay que revisar. Y los tipos de válvulas, ¿no? Eso también hemos revisado en las prácticas con todos, ¿no? Eso es en hidrocefalia. ¿Y qué más tenemos? Neurocisticercosis, hidrocefalia, TBM, traumatismo vertebromedular. Ahí me tiene que saber todo lo que hemos hablado, pues, ¿no? Lo que es las columnas de Dennis, la AO, clasificación de AO, ¿no? Cuando es quirúrgico una columna fracturada, ¿no? Cuando es inestable, ¿no es cierto? Mayormente eso, ¿no? Y cuando hay contusión medular, ¿qué síntomas se presentan en pacientes con contusión medular? Eso en cuanto a lo que es TBM, ¿no? Y si es cervical es igual, ¿no? Puede haber contusión, puede haber listesis cervical. ¿Cuáles son los síntomas, no? En los pacientes con esas lesiones. ¿Qué más tenemos? Traumatismo vertebromedular, tumores. En tumores hay que saber, pues, ese cuadrito que hemos revisado, eso lo tiene que mirar. De ahí vienen las preguntas, ¿no es cierto? ¿Cuándo es epidural? ¿Cuándo es intradural? ¿Cuándo es intramedular? ¿Por qué tumores son frecuentes a nivel de los tumores de la columna, ¿no? De la columna vertebral, ¿no es cierto? Y también los criterios de diagnóstico. ¿Qué tipo ahí sí es importante, así como en la fractura de columna, qué tipo de cirugía se puede utilizar, ¿no? En cada uno. Laminectomía, artrodesis, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? Abscesos, tumores en tuberculosis. En tuberculosis, el mal de Poz, ¿no? ¿Cuándo se opera el mal de Poz? ¿Debe recibir tratamiento antituberculoso antes de la cirugía o se debe operar de una vez al paciente cuando ya lo encontremos con el mal? ¿No es cierto? Depende, porque hay pacientes que vienen ya con HIV, ¿no? Con una cifosis, entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Si se opera o no se opera. O cuánto tiempo de tratamiento antituberculoso hay que dar para operar. ¿Ya? Entonces, eso revisen en mal de Poz más que todo. Y el tratamiento ya saben ustedes, ¿no? El tratamiento de mal de Poz, la terapia médica, ¿no? ¿Qué más hemos hecho? Mal de Poz, TBM, tumores degenerativas. En degenerativas siempre más vamos a tomar interés lo que es las hernias discales, ¿no? ¿Cuándo es quirúrgico las hernias discales? ¿Cuándo es protruida? ¿Cuándo es extruida? ¿O cuando solamente está aumentado de tamaño el disco intervertebral, ¿no? ¿Qué tipo de cirugía se hace cuando tienen 2, 3 hernias los pacientes, ¿no? Y cuándo utilizar también la artrodesis. ¿En qué tipo de pacientes utilizamos los tornillos transpediculares, ¿no? Ya. En hernias más que todo eso. Y hay que saber muy bien cuál es la sintomatología dependiendo de qué altura está la hernia. Si es L3, L4, L4, L5, L5, L1. ¿Cuál es la sintomatología? Es diferente en cada uno. Eso hay que saber reconocer. Nada más, pues, ¿no? Y lo que hemos revisado hoy día. ¿Ya? Las recomendaciones jóvenes, así que a revisar y a estudiar. Pues no, que no haya sorpresas para este examen. Quedamos jóvenes. Ha sido un gusto estar en el curso con ustedes y felicitarles y sigan adelante, jóvenes. Siempre hay que poner esfuerzo, tomar interés en cada curso que estén llevando ustedes. Y porque muy pronto ustedes se van a formar y van a salir médicos y tienen que saber lo necesario de cada especialidad o de cada rubro, ¿no? En la medicina, ¿no?
Entonces, nosotros en el lo que queremos, ya hemos conversado los 3 neurocirujanos incluso, los 8 profesores también que enseñan. Lo que queremos nosotros es que ustedes sepan lo básico, lo necesario, ¿no? No vamos a profundizar como si ustedes van a ser neurocirujanos tampoco. Esa es nuestra intención, jóvenes. Muy bien. Ha sido un gusto y feliz Navidad y próspero año nuevo también, ¿no? Bueno. Gracias, doctor. Muchas gracias. Feliz Navidad.